Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a tu canal de YouTube, El Israel del Sur, el canal de Yahweh. Soy Teodoro de América y vengo con un nuevo vídeo. Vamos a hablar palabra de Yahweh para Venezuela, o mejor dicho, contra Venezuela, para que Venezuela pueda comprender la salvación de Yahweh. Y estamos hablando de la salvación en relación a la destrucción que se avecina como juicio de Yahweh sobre toda esta nación. Entonces, los juicios de Yahweh contra Venezuela. Esta es la palabra para el día de hoy. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres, oh Yahweh, Rey soberano del universo. Te pido que a través de tu Ruach HaKodesh me inspire, Señor, en la exposición de esta palabra. Por tu nombre santo Yahweh Sabaoth y por el nombre santo Yahshua de Nazaret. Amén. Vamos a reflexionar sobre unas cuantas citas bíblicas que nos van a ayudar a comprender estos juicios, esta destrucción que se avecina contra esta sociedad, contra este modelo, contra esta generación venezolana, y los por qué desde la palabra de Yahweh. Para ello vamos a comenzar leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 14. Y aquí vamos a ir hablando al pueblo de Yahweh y también al que no es pueblo de Yahweh, a Venezuela. San Juan, capítulo 17. Vamos allá brevemente. San Juan, capítulo 17, verso 14. Dice de esta forma. Está hablando Yahshua, está hablando a Yahweh, al único soberano, el único infinito, el único eterno. Y mire las palabras que usa Yahshua en esta oración, porque está hablando también con relación a sus discípulos, a los discípulos que él escogió. Dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Yahshua no es del mundo, los discípulos tampoco son del mundo, pero el mundo aborreció a los discípulos, y la razón por la cual los aborreció es porque no pertenecen al mundo. O sea, la no pertenencia al mundo, el no estar conformado al mundo, el no tomar parte del mundo, el no ser parte integral del mundo, eso produce el aborrecimiento. La gente te aborrece porque no eres parte de ellos, porque no eres parte de su sociedad, porque no eres parte de su nación. Cuando hablamos del mundo, tenemos que recordar allá en Lucas 4, 5 y 6. El mundo entero está bajo el maligno, dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. El mundo entero está bajo el maligno. Entonces, si tú no estás bajo el maligno, el mundo te aborrece. Y cuando decimos el mundo está bajo el maligno, significa todo lo que le pertenece al mundo. Y allá en Lucas capítulo 4, versos 5 y 6, dice que Yahshua fue llevado a un monte muy alto y el diablo le mostró todos los reinos de la tierra, o sea, todas las naciones de la tierra. Esto significa
que todas las naciones de la tierra en ese momento constituían, como siguen constituyendo hasta el día de hoy, constituyen el mundo. Las naciones de la tierra constituyen el mundo. Y cada nación es una persona jurídica y una persona política. O sea, son las personas políticas y jurídicas del mundo que le pertenece a Satanás. Ahora Yahshua dice, yo los escogí a ustedes del mundo. Yo los escogí del mundo. Y los saqué del mundo. De tal manera que ya ustedes no pertenecen, no forman parte del mundo. Las naciones paganas, todas ellas constituyen el mundo. Y como mundo son poder de Satanás porque todas están bajo el maligno. Ahí estamos incluyendo a Venezuela. Venezuela como parte del mundo, como una más de las naciones que el diablo muestra a Yahshua y que se las ofrece. Si no somos del mundo, entonces, ¿de qué? ¿De qué somos? Tiene que haber un lugar aparte del mundo donde nosotros nos encontremos para estar separados, aislados del mundo. Para eso nos vamos a ir a Colosenses y vamos a leer el verso 13, Colosenses 1:13. En este texto nosotros vamos a captar el lugar nuestro dentro del mundo, pero no como parte del mundo. Dese cuenta usted, un lugar dentro del mundo, pero que ese lugar no está bajo el poder del maligno. ¿Por qué no está bajo el maligno? Porque no forma parte de las naciones del mundo, porque no se conforma a ese ordenamiento jurídico y político que la Biblia nos descubre como el mundo de Satanás, el mundo del maligno. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Vamos a darle lectura. Colosenses 1:13. Dice así: el cual, hablando de Yahshua HaMashiach, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. La potestad de las tinieblas es el reino de Satanás, el reino del maligno. Entonces nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del poder de las tinieblas, del gobierno de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo. Yahweh nos liberó del poder, del gobierno, de la autoridad de las tinieblas que constituye todo ese mundo bajo el maligno, pero no nos dejó sin lugar, sino que nos trasladó a otro lugar. Ese otro lugar es el reino del amado Hijo. ¿Quién es el amado Hijo? El amado Hijo es Yahshua de Nazaret o Yahoshua. Ese es el amado Hijo, y ese amado Hijo, según este texto, vuelva a leerlo, se lo recomiendo, es un rey, porque tiene un reino. Dice el reino de, o sea, el reino que es propiedad, el reino que le pertenece al Hijo amado. Entonces, si el Hijo amado tiene un reino, entonces Él es un rey. ¿Y cuál es ese reino del amado Hijo? Ese reino del amado Hijo comienza
con los 12 que él eligió del mundo a partir de ese número 12, igual que lo fue allá en el desierto y bajo el gobierno también de David. El pueblo, el reino, la nación de Yahweh se levanta a partir del número 12. Entonces Yahshua escoge 12 y levanta su reino. Él es el rey de esa pequeña nación que va naciendo y creciendo a partir del número 12. Lo cual quiere decir que estos 12, siendo reino, no forman parte de los demás reinos. ¿Cuáles son los otros reinos? Las naciones que el diablo le mostró a Yahshua y se las ofreció. Esos son los otros reinos, los reinos bajo el maligno. Primera de Juan 5:19, el mundo entero está bajo el maligno, excepto el reino de Yahshua. Es lo único que en el planeta Tierra no está bajo el poder del maligno. El maligno no lo gobierna ni de manera social, ni de manera cultural, ni de manera jurídica, ni de manera política, en ninguna de sus áreas. Pero el resto de las naciones, todas están bajo el maligno. Y allí vamos a descubrir cómo Venezuela, como pueblo bajo el ordenamiento del maligno, va a ser destruida por causa o por consecuencia de ese modelo de oposición que ha ido llevando esa nación hacia el desafuero, hacia la más profunda corrupción en todos los sentidos, en todos los órdenes. Y vemos una cosa, que esa corrupción en todos los sentidos, en todas las áreas de la vida, también ha alcanzado la iglesia, ha alcanzado al cristianismo, que se ha acomodado a ese modelo mundano, a ese modelo del mundo bajo el maligno, el cristianismo. Vamos a leer en el capítulo 17, verso 7 del libro de los Hechos, para analizar un poquito esta nueva escritura desde la cual Yahweh nos va hablando. Hechos, capítulo 17. Ubique rápidamente su Biblia. Estamos desarrollando también un estudio. Es un estudio. Hechos, capítulo 17, verso 7. Versículo 7. Acá lo tenemos. Dice la palabra así: a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Analizamos el texto. Los discípulos de Yahshua son llevados ante las autoridades civiles romanas de su tiempo y son acusados de contravenir los decretos del César, o sea, las leyes del César. ¿Cuáles son las leyes del César? En este caso se trata de la Constitución romana, se trata de las leyes civiles, las leyes penales, las leyes jurídicas, y ellos están siendo acusados de ellos infringir esas leyes. ¿Y de qué manera están ellos infringiendo esas leyes, esos decretos del César? Lo están infringiendo diciendo que hay otro rey llamado Jesús, y eso es un delito en ese ordenamiento.
¿Por qué es un delito? Por la razón siguiente, es como que yo dijera que acá en Venezuela hay otro presidente. Si yo digo que hay otro presidente, entonces uno de los dos se va a ofender. ¿Correcto? Entonces ellos están diciendo que hay otro rey llamado Jesús. Eso viene siendo una palabra insurgente contra el Estado. Y por eso es que fueron llevados ante las autoridades. Pero entonces, si hay otro rey Jesús, si los discípulos tenían razón, y verdaderamente sí había un rey Jesús, o hay todavía un rey Jesús, es necesario que ese rey también tenga un reino. Porque no hay rey sin reino, y no hay reino sin rey. ¿Correcto? Y entonces allá en Colosenses 1:13, la palabra dice que nosotros fuimos trasladados al reino del amado Hijo. Entonces vea cómo los discípulos dicen que hay un rey, y entonces tenemos que aceptar que también hay un reino, según Colosenses 1:13. Entonces estaríamos hablando de un reino y de un rey dentro de otro reino, donde está gobernando otro rey que sería el César. Estamos viendo entonces un reino y un rey. Ajá, bueno, bienvenido acá a este pequeño mensaje y reflexión que estamos haciendo. ¿Cómo es su nombre? José Rubio. José Rubio. Abogado José Rubio. Doctor José Rubio, abogado. Está escuchando acá el mensaje. Tiene mucho sentido desde el punto de vista legal. Sí, entonces estamos aquí para un canal de YouTube, se titula El Israel del Sur, y para un importante número de suscriptores y suscriptoras que siguen este canal en internet. Soy evangélico cristiano y soy maestro de niños. Ah, qué bien. La palabra. ¿Te encanta? Ok. Me encanta Bueno. oírlo. Me encanta que tiene mucha sabiduría. Ok, gracias. Continúa. Entonces, hay un rey y hay otro reino. Un rey y un reino dentro del Imperio Romano, y eso no es tolerable. Para el César y para las autoridades romanas no es tolerable, no es aceptable que haya una autoridad que esté gobernando dentro del territorio romano aparte del César. No es permitido, y por eso es que entonces aquel modelo resulta insurgente, y por eso es que son perseguidos. Durante un poco más de 300 años de historia fueron perseguidos, fueron lanzados a los leones, fueron crucificados, fueron aserrados, fueron quemados vivos, pero ellos seguían diciendo y seguían afirmando: hay otro rey, hay un rey Jesús, y seguían enseñando, y Yahweh nuestro Eloha nos ha trasladado al reino de ese rey, llamado, ya sabemos que en hebreo es Yahshua o Yahoshua. Y entonces nos vamos a ver otro texto en el mismo libro de los Hechos, capítulo 2, verso 40. Hechos 2:40. Pues siéntate acá un momento y me das la cita. Muchísimas gracias. Capítulo 2, verso 40 del libro de los Hechos. Mira, aquí tengo un hermano, abogado, que viene acompañándome acá. Yo tengo miedo escénico, ¿viste? Ajá. 2:40, por favor. Hechos 2:40. Capítulo 2, verso 40. Y nos va... El tiempo es oro. 2:40. 2:40. Dice la palabra así, de esta forma. Hablando del apóstol Pedro, el apóstol Pedro está hablando a la multitud. Le está predicando a la multitud. ¿Y qué le dice él a la multitud? Le dice lo siguiente: con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba a la multitud diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Mire, preste atención al texto. Sed salvos ¿de qué? ¿De qué iban a ser salvos? De esta perversa generación. Ahora, esa perversa generación tenemos que entenderla como el mundo, lo mundano, y tenemos que entenderlo como condenación. Esa generación constituye destrucción
significa juicio de Yahweh. Entonces la salvación es con relación a una generación perversa, maligna. ¿Correcto? Entonces, a una generación maligna. Yahweh me salva de la generación, porque la generación es destrucción. Es destrucción. ¿Por qué esa generación es destrucción? Porque ella está gobernada por el maligno. Primera de Juan capítulo 5, verso 19, ella está bajo el maligno. ¿Qué quiere decir que está bajo el maligno? Que está ordenada por el maligno, está regida por el maligno, está conformada al modelo del maligno. Y al estar de esa forma, está en rebelión, y entonces eso trae unas consecuencias que son descritas en Deuteronomio capítulo 28 del 15 en adelante. Ahí se describen todas las consecuencias que tienen que venir contra una generación perversa y que la palabra de Yahweh no puede fallar. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de dos pueblos, dos reinos que están en un mismo territorio, se cuenta, dos reinos bajo un mismo territorio. ¿Cuáles son esos dos reinos? El reino de Yahweh y de su Hijo amado, que es su pueblo, y el otro reino es el reino de Satanás, constituido por las naciones que obedecen su ordenamiento y que son señaladas allá en Lucas capítulo 4, 5 y 6, cuando el diablo le muestra todas esas naciones a Yahshua y se las ofrece. Entonces aquí estamos en este espacio territorial, y en este espacio territorial tienen que haber dos reinos y tienen que haber dos reyes acá también. Aquí mismo en este espacio que nosotros estamos habitando en este momento. Ahora usted debe pertenecer a uno de esos dos reinos. Y si usted está en uno de esos reinos, usted está bajo la autoridad de uno de esos reyes, porque está viendo que hay un rey llamado Jesús, aleluya, el cual tiene un reino, que es el reino de Jesús, el reino de Yahshua, Hamashiach, y el otro es el reino de Satanás, constituido por las naciones del mundo, o sea que constituyen el mundo. Por eso es que Yahshua Hamashiach, orándole a Yahweh el Padre, le dice: ellos no forman parte del mundo. Ellos no forman parte del mundo. Yo los saqué del mundo. O sea, los saqué de esa generación perversa. Ellos pertenecían a la misma generación perversa, pero fueron sacados de esa generación. Fueron sacados de ese modelo jurídico, fueron sacados de ese modelo político, fueron sacados de ese modelo social, fueron sacados de ese modelo cultural que constituye al mundo para ir a formar parte de un pueblo santo y de una generación santa, de hombres y mujeres santos y santas. Bendito sea Yahweh por siempre. Entonces allí tenemos esta palabra. Gracias, mi querido hermano. Muy bueno, muy bueno. Ya me ubica por YouTube. El canal se titula El Israel del Sur. El Israel del Sur. En YouTube. Bueno, saludos a la familia, bendiciones para todos. Ok, entonces ahora vamos a lo siguiente. Vamos a ir a Efesios capítulo 5, verso 23. Efesios 5, 23. Efesios 5, 23 nos va a arrojar un poquito más de luz sobre este tema. Efesios capítulo 5, verso 23, aquí lo tenemos. Dice así: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Oye, qué lindo. Mire, vamos a analizar esto rápidamente para que usted se vea lo importante. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, de la eclesía en griego, de la kehilá en hebreo, y la kehilá es la asamblea,
la asamblea de Yahweh, la asamblea de Yahshua, el pueblo de Yahshua, la nación santa, de la cual se habla en Primera de Pedro capítulo 2 verso 9, la nación santa anunciada en Éxodo capítulo 19 verso 6, esa es la iglesia, un pueblo, una nación. Pero esa nación es reino y tiene su rey. ¿Cuál es el rey? El rey es Yahshua HaMashiach. Él es nuestro rey. ¿Se da cuenta ahora? Pero dice, la cual es su cuerpo, o sea que quiere decir que es un cuerpo nacional. Es una nación santa, vosotros sois nación santa, vosotros sois pueblo. Entonces ese cuerpo es un pueblo, ese cuerpo es una nación, ese cuerpo es un reino, ese cuerpo tiene un rey. Por eso dice, él es cabeza. La palabra cabeza en la simbología bíblica significa rey. O sea, cuando dice es la cabeza de la iglesia, está diciendo es el rey de la iglesia. Y la palabra rey significa autoridad en todas las áreas de la vida para gobernarla con santidad y con justicia. Bendito sea el nombre de Yahweh para siempre. Ahora, lo que queda fuera de ese cuerpo constituye todo el mundo. Entonces, acá en este espacio territorial hay un pueblo que es cuerpo de Yahshua, que él es el rey de ese pueblo, y hay el resto que no es el cuerpo de Yahshua, que no es su reino, y entonces todo lo demás, de las fronteras de ese cuerpo para allá, todo lo demás es mundo bajo el maligno, aunque lleve nombre de iglesia, aunque lleve nombre de religión, aunque lleve nombre de cristianismo o de judaísmo, si no está dentro de ese cuerpo, que es una nación, que es un reino. ¿Y cómo sabemos que no están dentro? Porque ellos mismos lo aseguran, porque ellos colocan el reino de Yahshua, lo colocan como algo remoto, futuro, pero no lo aceptan como una realidad histórica ya concreta en este tiempo. Y por eso es que nosotros tenemos que aceptar la autoridad de la palabra. Y la palabra es la única que nos revela a nosotros la verdad. Y cuando estamos hablando de la palabra, estamos hablando de las escrituras. Las escrituras son las que nos revelan esta verdad. Y por eso es que los discípulos iban sufriendo persecución, iban sufriendo martirio, cárceles, porque ellos aseguraban que hay otro rey, hay otro reino, ya fuimos trasladados a ese reino, por lo tanto fuimos liberados del poder de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, del gobierno de las tinieblas, del mundo del maligno. Entonces, los juicios todos vienen para el mundo del maligno. Y Venezuela es parte de ese mundo del maligno. Venezuela no es parte del reino de Yahshua HaMashiach, el Hijo amado. No, señor. Porque dentro de ese reino de Yahshua HaMashiach, lo que hay es santidad y justicia. Santidad y justicia. Y fuera lo que hay es profanidad e injusticia. Profanidad e injusticia. Luego vamos a ir hablando un poco sobre esos dos modelos. Usted está en uno de ellos, usted está bajo el poder de uno de estos dos reyes. El César de Venezuela, usted está bajo Yahshua HaMashiach en su santo reino porque fue trasladado de acuerdo a Colosenses 1:13, o usted continúa todavía bajo el gobierno del César. Y el César es el instrumento de Satanás. Vamos ahora a 2 de Timoteo capítulo 3, verso 17. 2 de Timoteo 3, 17. Ahí tenemos un poquito más de esto. 2 de Timoteo capítulo 3, verso 17. Por favor, vaya ya a su Biblia. 2 de Timoteo 3, 17. Y comienza 2 de Timoteo, dice así. Ya les decía yo que la escritura es la única que nos puede revelar a nosotros la verdad, pero tenemos que saber de qué escritura se habla acá en la palabra. Vamos a ver, dice así:
toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En justicia. Toda escritura. Las escrituras. Pero cuando está hablando de las escrituras, nos tenemos que preguntar una cosa. ¿A qué escrituras se está refiriendo el apóstol? ¿A qué escritura? Vamos a buscar ahora en el libro de los Hechos, el libro de los Hechos, vamos a buscar 17:11, Hechos 17:11. 17:11. Hechos 17:11. Estoy grabando desde el Parque La Estancia en la ciudad de Caracas, un bello lugar para inspirarse, para desarrollar todo este tema. 17:11. Está hablando de los cristianos de Berea. Mire lo que dice sobre ellos. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las escrituras, para saber si estas cosas eran así. ¿Cuáles escrituras estaban ellos escudriñando? Hágase esa pregunta. ¿Cuáles escrituras estaban revisando los cristianos de Berea cuando Pablo o el rabino Shaul llegó? Debo decirle que no fue el llamado Nuevo Testamento. No, señor, no. ¿Por qué? Porque ellos no estaban revisando el Nuevo Testamento para saber si eso era así, porque sencillamente no existía el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué escrituras revisaban para ver si esto era así? Estaban revisando la Tanakh, lo que es conocido hoy como el Antiguo Testamento. Entonces ellos, escuchando las palabras del rabino Shaul, se iban a la Tanakh para comprobar si eso que le estaba enseñando el rabino Shaul era conforme a la Tanakh. Pues si no hubiese sido conforme a la Tanakh, ellos no hubiesen recibido eso. Entonces les estaba mostrando el rabino Shaul el reino, porque el evangelio, la buena noticia es el reino, porque el reino es la nación santa, el cuerpo es el cuerpo de Yahshua. Ahora fuera del cuerpo no hay vida. Separado del cuerpo no hay vida, no participa de la cabeza, no participa del oxígeno de ese cuerpo, no participa de la sangre del cuerpo, por lo tanto está separado, está muerto totalmente. Tenemos que entenderlo. Entonces, ellos necesitaban saber si verdaderamente se habían cumplido las profecías y ya se había instaurado el reino acá en la tierra. Al comprobar que sí, entonces ellos inmediatamente se convertían, pero se convertían de una cosa a otra, o sea, de un reino al otro reino, del reino de Satanás, de la potestad de las tinieblas, a Yahshua HaMashiach. Ahora lo están entendiendo completamente, ¿se da cuenta? Ahora, cuando dice toda escritura es útil para corregir, para enseñar, para instruir en justicia, pues claro, se está refiriendo también a las mismas escrituras, no se está refiriendo al Nuevo Testamento, porque este todavía no existía. Y cuando el mismo Yahshua HaMashiach dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, él no se está refiriendo tampoco al Nuevo Testamento, se está refiriendo también a la Tanakh. Entonces ahora tenemos dos pueblos acá en este espacio territorial, tenemos dos gobiernos, y ahora para poder ser salvos acá en esto, primeramente que tenemos que saber que somos salvos de una generación perversa,
toda esta generación venezolana es la generación perversa de la cual nosotros tenemos que ser salvos. Ahora sí estamos entendiendo. ¿Y cómo somos salvos entonces? Cambiando de lugar, permitiendo que seamos trasladados. Colosenses 1:13, de la potestad de las tinieblas, que es Venezuela, como parte de un mundo bajo el maligno, al reino del amado Hijo, al reino de Yahshua, para que seamos conformados al reino de Yahshua en todas las formas, en toda la manera de vivir. La vida privada, la vida pública, la vida individual y la vida colectiva, toda queda normatizada, reglamentada, gobernada por ese rey, en ese reino, con las leyes de ese reino, que sí son las leyes de Yahweh. Entonces, y ahora sí lo vamos entendiendo. Entonces, la destrucción que tiene que venir, que ha de venir, y que ya está acá prácticamente, esa destrucción que viene por hambre, que viene por violencia, que viene por guerra contra toda esa nación, no puede tocarnos a quienes estaremos en el reino de Yahshua, porque los juicios no son contra el reino, sino contra el reino de Satanás, contra el mundo de Satanás, contra las naciones de Satanás. Entonces nosotros ahora procedemos a la salvación. Somos salvos de Venezuela, siendo trasladados al reino del amado Hijo. El reino del amado Hijo, acá en este espacio territorial, está siendo ahorita conformado, está siendo levantado acá. Y hay una invitación a entrar al reino. El reino de Yahweh, el reino de Yahshua, el reino de los cielos está siendo anunciado en Venezuela, invitando a las personas a abandonar el modelo del mundo, el modelo de las tinieblas, para entrar en el reino de luz. Préstele atención con su alma, con su corazón, con su espíritu a estas palabras, porque ellas significan salvación. Salvación de toda la destrucción que viene. Viene destrucción por hambre contra Venezuela, bajo el maligno, bajo el reino de Satanás. Personas van a perecer de hambre en las calles, en las aceras. Ahí conseguirán los cadáveres sentados, tirados, por el hambre que viene sobre esta nación. Pero no solamente viene hambre, viene también violencia como nunca conoció. Violencia destructora viene en contra de todo el pueblo de Satanás, llamado Venezuela. Entonces estamos llamados a salir a nuestro éxodo. El éxodo quiere decir la salida de ese modelo, de ese gobierno, de ese reino de Satanás, sobre quien están cayendo los juicios, para ser preservados, para ser salvos de esa generación perversa y maligna, y de los juicios que caen sobre ella. Es el anuncio de Yahweh para todo el que quiera recibir salvación. Salvación de ese modelo que es condenación temporal y eterna, por todo lo que significa ella en oposición a Yahweh Sabaoth. El reino es el Israel del sur. Voy a dar las gracias. Gracias, hermana Gloria, allá en Valencia. Tu hijo te puso a escuchar los vídeos y me llamaste. Gracias por la llamada. Y te pido que sigas escuchando, que sigas analizando, que sigas buscando en las Escrituras para poder entender. Gracias, hermana Gloria, por tu llamada. Gracias por escuchar los mensajes. Gracias a tu amado hijo también por haber compartido contigo. Y quiero decir también que ya varias personas en WhatsApp ya están colocando la bandera del Israel del sur. El fondo blanco significa la santidad y la justicia de este reino, donde todos estamos llamados a vivir de manera santa, santos y santas, una nación santa. Vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Yahweh. Eso somos nosotros acá, el Israel del sur,
el reino de Yahshua, del Hijo amado. Nosotros podemos decir ahora que hay otro rey acá. Venezuela tiene su rey, pero nosotros tenemos nuestro rey también. Y nuestro rey se llama Yahshua Hamashia de Nazaret. Ese es nuestro rey. Y vamos organizándonos sobre la base del modelo que Él nos ha presentado para ser pueblo santo, para ser nación santa. Sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces estamos levantando el modelo santo en medio del modelo profano. Y los juicios son contra el modelo profano. Muchísimas gracias por tu atención. Muchísimas gracias por seguirnos. Espero que estas palabras logren llegar a tu alma, logren llegar a tu espíritu y despertar el deseo de ser salvo y de que tus hijos y tus hijas sean salvas y salvos y que todas tus generaciones sean salvos del modelo de Satanás, del dominio de Satanás, de la generación de Satanás, el modelo mundano venezolano. Más información, más conocimiento sobre esto que Yahweh está haciendo en nuestros días acá, búscanos y síguenos en Facebook por Teocracia de Israel. Teocracia de Israel. Puedes agregarnos también a WhatsApp a través del 0424-255-7182. 0424-255-7182 y además también puedes escribirnos a nuestro correo electrónico teocráticosbzla@gmail.com. Muchísimas gracias por suscribirte y por activar la campanita para que te llegue el próximo vídeo. Hasta pronto, sé salvo de esta generación perversa y maligna, entrando al reino del amado Hijo, el Israel del Sur, acá en América. Hasta una próxima oportunidad. Shalom Aleichem. Shalom Ubrahot. Hoy primer día de la semana. Hasta pronto, vendré con un nuevo vídeo y un nuevo tema.